Hemos hecho una encuesta a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria y hemos presentado varias opciones de posibles personajes que podemos mencionar en el canal. Hemos puesto 4 opciones. La primera opción fue Habacuc, la segunda opción fue Abigail, la tercera opción fue Zaqueo y la última opción fue Agar. Habacuc ha sido el más votado con el 51% de los votos, más de 5.200 votos. Gracias, audiencia de Radio Solidaria, por votar, por participar, por dejar vuestros comentarios. En segunda posición fue Abigail, con el 19% de los votos, y después, con el mismo porcentaje de votos, Zaqueo y Agar. Eso fue con el 15%. Recordaros que tenemos canal de WhatsApp de Radio Solidaria. Ahí compartimos todos los enlaces para que tú los puedas compartir también y escuchar. Tenemos canal de Telegram. Tenemos un canal de suscriptores, parecido al canal de WhatsApp, y tenemos el canal de miembros. Tú te unes al canal, no hay que pagar, es gratuito, y está el canal dividido en todas las categorías que te ofrecemos en Radio Solidaria. Recordar que Radio Solidaria es una radio que emite las 24 horas del día, y lo que estás escuchando tú ahora mismo, cada una de las reflexiones que encuentras en este canal, es un mensaje, es una reflexión, es un estudio que te ofrecemos en un programa que dura 5 horas. Gracias a Dios puedo acompañarte de lunes a viernes, de 9 a 2 del mediodía, ofreciéndote mensajes, reflexiones. Lo que escuchas es una pequeña cosa de un programa de 5 horas. Puedes escucharnos a través de Solidaria Media en su página web. Pues a través de Telegram encuentras todos estos espacios y muchos más. Si quieres alguno en concreto, escríbeme un correo electrónico, comunícate conmigo y yo te comparto ese espacio. Escríbeme también a través de WhatsApp. Vamos a hacer un poquito de historia. El libro de Habacuc es uno de esos libros donde uno se pregunta un montón de cosas. Habacuc es uno de los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento. Y a diferencia de otros profetas que llevan el mensaje de Dios al pueblo, Habacuc dialoga directamente con Dios. Habacuc expresa sus inquietudes sobre la justicia, sobre la soberanía de Dios. Hay varios temas centrales en este libro de Habacuc: la injusticia en el mundo, la soberanía de Dios sobre las naciones, la fe en medio de la adversidad y la justicia de Dios y su juicio. En el capítulo 1 vemos la queja de Habacuc, la queja del profeta y la respuesta de Dios. Habacuc clama a Dios porque ve violencia e injusticia en Judá. Dios responde que enviará a los babilonios, es decir, a los caldeos, como instrumento de juicio. Hay 2 versículos clave: Habacuc capítulo 1, versículo 2 y Habacuc capítulo 1, versículo 6. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Esto es lo que dice el versículo 2. El versículo 6, tienes la respuesta. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Todo esto como instrumento del juicio de Dios. ¿Qué lecciones espirituales puedo aprender de este primer capítulo de Habacuc? Hay 3. Bueno, hay muchas más, pero yo he visto 3. Déjanos en comentarios qué otras lecciones encuentras tú en este capítulo. En primer lugar, que Dios ve la injusticia y actúa en su tiempo. Esta es la primera lección espiritual. La segunda lección es que a veces Dios usa medios inesperados para disciplinarnos, para disciplinar a su pueblo. Tercera lección espiritual. La paciencia en la oración es la clave de todo. Somos impacientes, ¿verdad?, cuando oramos a Dios. Queremos que Dios responda al momento. Pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Cuando nos enfrentamos a la injusticia,
debemos confiar en que Dios tiene el control y su justicia será manifestada en el tiempo adecuado. Esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Este es el resumen, estas son las lecciones espirituales, estos son los versículos claves que podemos encontrar en este capítulo 1 del libro de Habacuc. El capítulo 2 habla sobre la justicia. Y hay una de las expresiones que muchas veces se nos ha compartido. El justo por la fe vivirá. Dios responde nuevamente a Habacuc y le dice que la maldad de los caldeos también será juzgada. En este momento, Dios presenta una serie de ayes contra Babilonia y reafirma que el justo por la fe vivirá. Además, en este capítulo 2 encontramos 2 versículos preciosos. Habacuc capítulo 2, versículo 2 y 3. Escribe la visión, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc capítulo 2, verso 4. Mas el justo por su fe vivirá. Lecciones espirituales de este capítulo 2. Dios tiene un plan soberano. Aunque parezca que tarda, Dios tiene todo bajo control. A Dios no se le escapa nada. Dios nunca va a perder. Segunda lección espiritual. La fe es el fundamento de tu vida y de mi vida. Es el fundamento de la vida del creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el fundamento de nuestra vida cristiana. ¿Cómo estamos de fe? ¿Cómo está el depósito de fe? ¿Está a tope, está a rebosar o está a la mitad? ¿Está bajo mínimos o no hay fe? Tú sabes la respuesta. Tú sabes cómo está tu vida espiritual. Yo no soy más que tú y tú no eres más que yo. Por eso cada día tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras peleas, nuestras batallas. La clave es la fe. La fe es el fundamento de la vida de todo creyente. La tercera lección espiritual es cuidado con el orgullo. El orgullo y la maldad no quedarán impunes ante Dios. Son las 3 lecciones. Agrega la tuya también a este capítulo 2. De este capítulo, ¿qué puedo aplicar a mi vida cristiana? Yo creo que es sencillo. Quizás me equivoque. ¿Qué piensas tú? Debemos vivir por fe, confiando en las promesas de Dios, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Esta es la lección espiritual que podemos encontrar en este capítulo 2. Vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Vivamos por fe, hermano y hermana. No queda otra. Y además estamos viviendo tiempos peligrosos. Hoy más que nunca tenemos que confiar en Dios, agarrarnos a Él, porque si no lo hacemos, vendrán las consecuencias. Pasamos al capítulo 3. Este capítulo habla sobre la oración y sobre la alabanza de Habacuc. Habacuc responde a la revelación de Dios con una oración llena de reverencia. Habacuc empieza a recordar las obras poderosas de Dios y declara su confianza absoluta en Él. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Recordar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, no olvidarnos de dónde nos ha sacado Dios. Gracias a Él estamos aquí. Gracias a Él soy lo que soy. Somos un milagro de Dios. Muchos podrían ahora mismo estar en la tumba. Muchos de los que estáis escuchando esta reflexión seguramente en vuestro pasado habéis cometido tantos pecados. Hace muchos años atrás, mi vida no era la misma. Yo no he fumado, no he bebido, no me he drogado.
pero sí he estado con amigos que lo hacían. Sí te puedo decir que he sentido un vacío en mi corazón. Sí te puedo decir que he vivido alejado de Dios. Pero ahora gracias a Él estoy aquí. Debemos recordar lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en nuestra vida. Recuerda las obras poderosas de Dios. Recuerda los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Declara su confianza absoluta en Él. Eso es lo que hizo Habacuc. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Hay 2 versículos clave en este capítulo 3. El versículo 2 dice: «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos». Vamos a dar un salto de varios versículos. Versículo 17 y 18. Creo que conoces este versículo. «Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová». Continúa este versículo. Aunque la higuera no florezca. Precioso. Aunque venga lo que venga, con todo yo me alegraré en Jehová. Lecciones espirituales para nuestra vida. La adoración es la mejor respuesta a la incertidumbre. Adora a Dios. Ahora, ¿dónde estás? Cuando acabes de escuchar esta reflexión, adórale. Clama a Él. Otra lección espiritual es que la fe no depende de las circunstancias, sino de Dios. Todo gira en torno a Dios. Todo se lo debo a Él. Como canta Marcos Yaroy, de verdad, en una de sus canciones. Por último, la esperanza en Dios nos sostiene en tiempos difíciles. Aplicación para nuestra vida. Aunque las cosas parezcan desmoronarse, debemos mantener nuestra confianza en Dios y seguir hacia la meta. Y seguir adorándole. Y seguir sirviéndole. Confía en Él. La conclusión de este libro de Habacuc, porque no hemos hablado todavía del personaje, vamos a hablar en unos minutitos. La conclusión del estudio bíblico de este libro de Habacuc es que el profeta Habacuc presenta la queja y al momento tiene la respuesta de Dios sobre el juicio. La palabra dice que el justo vivirá por la fe y Dios pronuncia juicios sobre Babilonia. ¿Qué hace Habacuc entonces? Responde con una oración de fe y adoración, confiando en Dios a pesar de todo. La fe en Dios es la clave para atravesar tiempos de crisis. Cuando lleguen las injusticias, ten fe en Dios. Tenemos un Dios justo. Que el Señor nos ayude a confiar en Él en todo momento. Que mi fe no dependa de las circunstancias, sino de nuestra fidelidad a Dios. En un mundo donde la injusticia y la maldad parecen prevalecer, muchos se preguntan, de hecho yo me he hecho la pregunta, tengo que reconocerlo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Y sabes qué es lo interesante de todo? Que estas preguntas no son nuevas. Todo lo que estamos viviendo ahora se vivía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esta pregunta, ¿dónde está Dios?, la hizo el profeta Habacuc. La expresó hace más de 2600 años. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Que Dios no está indiferente ante la injusticia. Lo acabamos de leer. En Habacuc capítulo 1, verso 2, el profeta clama a Dios con angustia. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc estaba viendo la corrupción, como estamos viendo en nuestros países con los gobiernos. El profeta ve la corrupción, ve la maldad en su nación y se sentía impotente. Sin embargo, Dios le responde que Él sí está obrando, aunque de maneras que el ser humano no siempre comprende. Dios no está indiferente ante la injusticia.
todo lo vemos desde nuestra perspectiva, pero Dios lo ve desde su perspectiva, es decir, la perspectiva de Dios. Como seres humanos vemos la realidad desde una perspectiva limitada, pero Dios tiene el control absoluto. A veces su respuesta no es inmediata ni coincide con nuestras expectativas, pero siempre es perfecta. Habacuc capítulo 2, verso 3 dice: aunque parezca tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí aprendemos una gran lección. Dios nunca llega tarde, su tiempo es el mejor. Y el ejemplo lo vemos en Jesús, la viuda de Naín. No es casualidad que Jesús llegue en el momento donde están con el féretro de ese muchacho y tiene ese encuentro con la madre. Jesús no llegó tarde al encuentro con la mujer samaritana, llegó en el momento adecuado, en el momento preciso. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Los tiempos de Dios son los mejores, su tiempo es el mejor. Dios le recuerda a Habacuc que su pueblo debía vivir por fe, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc capítulo 2, verso 4. Qué curioso, porque esta frase también la cita Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, verso 17, en Gálatas capítulo 3, verso 11, en Hebreos capítulo 10, verso 38. La fe es la clave en la vida cristiana y nos enseña que no debemos depender de lo que vemos, sino de nuestra confianza en Dios. Por eso el justo vivirá por la fe. Vivimos por fe, no por vista. No es por vista, es por fe, ¿verdad? Famosa canción que hemos cantado en los cultos. Marcos Vidal la canta, si no me equivoco. No te la canto porque no sé cantar. Yo soy de los que da el cante, pero cantar nada. El justo vivirá por la fe. Y la cosa no acaba ahí. Habacuc pasa de la queja a la adoración. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Es Dios tu salvación? ¿Te gozas? ¿Te alegras en Jehová cuando vienen los momentos de prueba, los momentos de aflicción? A pesar de las dificultades, Habacuc decide confiar y regocijarse en Dios. Esa es la verdadera fe, creer incluso cuando las circunstancias parecen adversas. No te desanimes, no bajes los brazos, no te desanimes ante la maldad del mundo. Dios tiene el control. Vive por fe y no por vista. La respuesta de Dios siempre llega en el momento perfecto. Y qué bueno que hagamos como Habacuc, aprender a alabar a Dios en tiempos difíciles. Fíjate cómo son las cosas, que Dios permite el sufrimiento, pero no es indiferente. Así empezaba el profeta Habacuc a dirigirse a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? A veces pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones y entramos en queja contra Él. Y de la queja contra Dios pasamos a la queja contra los hermanos. Habacuc estaba viendo la maldad en Judá y se preguntaba por qué Dios no intervenía. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo sí. Cuando vemos injusticia, enfermedades o pruebas, podemos dudar de Dios. Yo he sido de esas personas. Y el Señor me ha enseñado que Él no ignora el dolor humano. Él tiene un plan perfecto. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Él tiene el control. En tiempos difíciles, en lugar de alejarnos de Dios, ¿por qué no acercarnos a Él? Hazlo en oración. Ante la queja de Habacuc, Dios le responde y le confirma que yo sí actuaré, pero de una manera inesperada. Voy a enviar a los caldeos para castigar a Judá.
Señor, esta no es la respuesta que esperaba. Esto confunde más al profeta Habacuc. Sin embargo, Dios le dice, el justo por su fe vivirá. ¿Qué tiene que ver, Dios, la fe con este juicio, con que vas a enviar a los caldeos para castigar a Judá? La vida cristiana se basa en la fe, no en lo que vemos o entendemos. Cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, sigue confiando. Recuerda que Él no falla. Dios es fiel y lo que hace Dios se cumplirá. La fe no es solo creer en Dios cuando todo va bien, sino también cuando todo parece difícil. La obediencia a Dios debe estar por encima de nuestras emociones o dudas, porque la fe verdadera confía aunque no comprenda. Y cuando te hablo de la fe verdadera, hablo de la fe verdadera en Dios, no en el hombre. Si no mencionara a Dios y dijera, la fe verdadera confía aunque no comprenda, podrías pensar que es un mensaje humanista, y lo es. Pero si digo que la fe verdadera en Dios confía aunque no comprenda, la cosa cambia. Habacuc ante esto adora a Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Adorar a Dios aunque no veamos respuestas. Al final del libro de Habacuc, el propio Habacuc cambia su perspectiva. En vez de quejarse, adora a Dios. Habacuc elige la adoración en medio de la incertidumbre. Y esto nos enseña que nuestra fe no debe depender de circunstancias, sino de Dios mismo. Tenemos que aprender a alabar a Dios en tiempos difíciles. Es fácil decirlo, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. La verdadera felicidad no viene de lo que tenemos, sino de nuestra relación con Dios. La fe que madura es la que confía, es la que obedece, es la que adora, incluso sin respuestas inmediatas. El profeta Habacuc nos enseña que Dios tiene el control, aunque no siempre lo entendamos. El profeta Habacuc nos enseña que debemos vivir por fe, no por vista ni por emociones. El profeta Habacuc nos enseña que la adoración es nuestra mejor respuesta ante la incertidumbre. Hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude a confiar en Él, aunque no entendamos lo que está sucediendo. Que Dios nos enseñe a vivir por fe, que nos enseñe a adorarle en todo momento. Te dejo con esta pregunta. ¿Estás confiando en Dios a pesar de las dificultades? ¿Cómo puedes aplicar la fe de Habacuc en tu vida diaria? Te he dado algunos consejos. Seguramente que el Señor pone en tu corazón otros más cuando leas estos capítulos. Dios está contigo, como poderoso guerrero. La fe en Dios es la clave para atravesar tiempos de crisis y aparentes injusticias. Dios te ayudará. Confía en Él en todo momento.